la sesión número, no sé qué número, número 2, perdón, del lunes 23 de marzo 2026, de la Comisión de Familia. El acta de la sesión constitutiva se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Don Álvaro. Sí. No, pero no ha llegado reemplazo. Ya. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 488 de la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, por el cual responde nuestro oficio 171 de esta comisión, relativo a los hechos de violencia y abusos sexuales contra una menor de 5 años por parte de su padrastro, ocurrido en la comuna de Chillán, el año 2024. Correo electrónico del jefe de gabinete de la ministra de Desarrollo Social, señor Juan Antonio Abarca, en el cual confirma la asistencia de la ministra, señora María Jesús Wolf, a la sesión de hoy. No obstante, como fue también invitada a la misma hora a la Comisión de Desarrollo Social de la Corporación, solicita que nuestra comisión reciba en la primera hora de sesión al subsecretario de la Niñez, señor Marcelo Sánchez, para que ella se integre a continuación. Correo electrónico del señor Víctor Gutiérrez, domiciliado en la comuna de Santiago, por el cual reitera el anterior mail en el que relata la situación que la queja profundamente en que habría sido injustamente acusado de abuso hacia su hija. El señor Gutiérrez ha remitido a esta comisión diversos correos de los cuales se ha dado cuenta, pero no ha tenido respuesta. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Mauro González al diputado señor Eduardo Durán. También está el reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Álvaro Ortiz, el diputado Cristian Mella, y finalmente un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Actividades legislativas de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Diputado Celedón, que después me quedé pensando en la sesión anterior, me pidió la palabra y yo creo que no se la di, fíjese. Me quedo dando vuelta. Así que cóbremela. Y después la diputada Fríes, perdón. Diputado, por favor. Una pregunta en relación... Con el micrófono. Perdón. El negro. El negro. El negro. Es. Ahí está. Ahí está. Es una consulta, una pregunta que me formulé y por la cuenta que leyó el señor Alaví me activó la interrogante de por qué existe esta comisión de familia separada de desarrollo social en circunstancias que el ministerio se llama de desarrollo social y familia. Esa era, como desconozco el origen. Sí. De hecho, esta comisión antes veía, por ejemplo, los temas de adulto mayor, veía, creo en su momento, incluso los temas de discapacidad, de mujer también, y fueron, claro, separándose a medida que la sociedad evoluciona y necesita especialidades en distintos temas, y en particular el tema de desarrollo social es porque efectivamente muchas políticas de desarrollo social, por cierto, por algo también hace la distinción el mismo nombre del Ministerio, Desarrollo Social y Familia, pero hay políticas que tienen de desarrollo social que tienen que ver, por ejemplo, evaluación social de proyectos de agua, etcétera, que tienen que pasar por ahí, o un sinfín de cosas. Entonces, por eso también es que tienen subsecretarías distintas. Por ejemplo, está aquí el subsecretario de la Niñez. Entiendo que quizás también iban a venir los subsecretarios el subsecretario de Evaluación Social o de Desarrollo Social. Pero es por eso, es por un tema de especialidad, diputado. Sí, muchas gracias. Sí, que yo estuve en la Comisión de Desarrollo Social y ahí estuve con la ex subsecretaria, estuvimos trabajando
un proyecto de ley extenso. Claro, seguramente el proyecto de armonización, que de hecho toca muchas Exactamente. cosas que se ven en esta comisión. Exactamente, Sí. por eso En me algunos parecía- lados nos topamos, pero también es muy bueno que allá hayan podido avanzar en ese proyecto que ya está a punto de ser ley, si Dios quiere, porque creo que se va a la mixta. Sí. Sí. Perdón, diputada Frías. Gracias, presidente. En relación a la cuenta, entiendo entonces que vamos a tener a la ministra por 1 hora. Yo creo que es poco. Y yo por lo menos tengo varias preguntas y me gustaría que tuviera tiempo. Y entonces mi sugerencia sería, uno, poder comprometer desde ya que venga una próxima sesión. Yo sé que eso es difícil también. Lo puedo porque- comprometer aquí cuando esté ella. Así que... Ya, es que quiero ese compromiso, presidente, porque con 1 hora yo preferiría casi hacerla en otra sesión y que fuera toda la sesión, para no quedarme con el gustito a poco. Bueno, justamente lo que entiendo es que la ministra no pudo estar aquí la hora completa porque está en la Comisión de Desarrollo Social, que es algo que en esta instancia pasó en hartas comisiones. El ministro de Interior está exigido en varias comisiones, el ministro de Obras Públicas, por cierto, tenía que ir a Transporte y creo que Agricultura. Pero bueno, vamos a ir efectivamente, seguramente, yo doy por hecho que vamos a quedar con gusto a poco, pero por lo menos quizás hoy día podríamos tratar los temas de niñez, que está aquí el subsecretario y después la ministra podrá también fortalecer esos temas y después efectivamente podríamos hacer una citación o una invitación a la ministra para tocar otros temas respecto de su cartera que efectivamente tienen que ver con familia, con programas sociales enfocados en la familia, etcétera. Así que tomo el punto, diputada. ¿Más palabras sobre la cuenta? Bien. También acuérdense que habíamos tomado acuerdo para poder plantear los asuntos varios al principio de la comisión. No sé si alguien trae algún punto que esta comisión quisiera tratar ahora. ¿No? Bien. Entonces pasamos a la ¿cómo se llama? A la orden del día de esta comisión, que tiene por objeto recibir a la ministra de Desarrollo Social, como dijimos, y Familia, señora María Jesús Wolf, para que señale cuáles serán las políticas públicas y prioridades de la agenda legislativa que implementará el nuevo gobierno en materia de desarrollo social y familia, entre otros antecedentes que pueda aportar. A la señora ministra se le adjuntó para su conocimiento y consideración copia del informe de la Mesa por la Niñez elaborado por la Comisión de Familia. La ministra Wolf de Desarrollo Social se encuentra en esta primera hora en la Comisión de Desarrollo Social, luego se integrará a nuestra comisión. Pero se encuentra presente aquí el subsecretario de la Niñez, don Marcelo Sánchez, a quien invito muchas gracias, diputada. Aquí a exponer los temas propios de su subsecretaría, que son muy interesantes. Me imagino que pudo ya ver, digamos, parte del contenido de la... Eso me faltó preguntar. ¿Todos recibieron el informe, cierto? Y pudieron echar una mirada. Está en papel Sí. también, para que vean un poco el trabajo que se hizo durante los últimos 2 años en esta comisión, más o menos, enfocado en temas de niñez, con un diagnóstico, con propuestas, ¿cierto? Y que me imagino que podrán, yo creo que el gobierno, ¿cierto? Y esta comisión podrán estar de acuerdo al menos en que este es un tema urgente y por lo tanto tratar el contenido de ese informe por un lado y por otro lado tratar también el diagnóstico o todo lo que ustedes nos vengan a presentar, las propuestas, etcétera, es algo que vamos a tener siempre sobre la mesa. Así que, por lo mismo, subsecretario, que viene acompañado del subsecretario de Evaluación Social, ¿entiendo? Está La comisión, por el señor Alejandro Fernández, jefe de asesores, señor Claude, asesora legislativa, señora Tamara del Río. Bueno, viene con un staff grande aquí el subsecretario, así que sin más se le ofrece la palabra para las cosas que estime, subsecretario. Muy bienvenido, aquí vamos a estar constantemente trabajando muchas cosas importantes para Chile. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a cada uno de los diputados acá presentes. La verdad es que lo que nos convoca es probablemente el tema que mayor, por así decirlo, esfuerzos tiene de poder aunar a las distintas sensibilidades políticas. Yo creo que acá nadie puede restarse
del bienestar de la niñez y de su familia. Cuanto más el esfuerzo que ustedes han hecho al hacer este diagnóstico, que es un diagnóstico completo, que es un diagnóstico informado, que es un diagnóstico que por otras, también otras instancias que se han desarrollado en el Ministerio de Desarrollo Social, ustedes saben que también hubo una comisión investigadora que empezó a tocar temas también estructurales del servicio de protección, y cuando uno compara los informes se empieza a dar cuenta del consenso, del amplio consenso que en esta materia tenemos. Y creo que lo que sería inexcusable es que nosotros como gobierno no tuviéramos la capacidad de recoger los lineamientos que están presentes en este diagnóstico. Y eso es lo que hemos tratado de hacer hoy día también que nos presentamos en esta comisión. Esto no es desconocido el trabajo que ustedes venían haciendo en las distintas comisiones, y por lo tanto esto, en el momento en que elaboramos el Plan Protege Chile, que es el plan de protección para la niñez, se consideraron varios elementos que estaban presentes en la discusión acá, por ejemplo, la ley de egreso asistido, por ejemplo, la desinternación de niños, preocuparse de reducir la dependencia del sistema residencial. Y todos esos elementos fueron vistos a la luz del diagnóstico que ustedes han hecho acá profundamente, y creo que nos viene a dar como pie por así decirlo, un camino, un trazado que tenemos que ir llenando de acciones muy concretas, porque claramente hoy día estamos en una situación que es crítica en materia de niñez y particularmente de niñas vulneradas. Nosotros, el informe de la comisión que ha hecho sobre la protección da cuenta de varios elementos que instan a esta subsecretaría a fortalecer la supervigilancia respecto del servicio de protección, entendiendo que la supervigilancia está en el marco normativo de la subsecretaría y sin embargo requiere herramientas, requiere esfuerzo, requiere una forma de actuar en el servicio de protección que tenga lineamientos claros. ¿Cuáles han sido los lineamientos que nosotros le hemos dado a este rol de supervigilancia que tendrá la subsecretaría respecto del servicio? Son 5 y coinciden plenamente con el diagnóstico que ustedes han presentado. No es que coincidan al azar, es que han sido observados a partir de las discusiones que ustedes han tenido en esta comisión y también que ha sido complementado con los elementos que se han levantado sobre la Comisión de Desarrollo Social. Entendemos la supervigilancia en 5 elementos fundamentales. El primero, el fortalecimiento del cuidado alternativo, básicamente residencias y acogimiento familiar. Vamos a explicar por qué consideramos el sistema residencial también importante en esto, pensando que nuestra prioridad es el acogimiento familiar y antes que el acogimiento familiar, la reunificación familiar. Nosotros pensamos que las residencias hoy día tienen un rol que es distinto, están siendo permeadas por otros factores de riesgo que antes no veíamos. Estamos viendo cómo está el crimen organizado o la explotación sexual y se requieren otras herramientas para poder fortalecer el acogimiento residencial. Pero fundamentalmente queremos ver a las familias, queremos preocuparnos de la reunificación familiar, queremos tener medidas alternativas que promuevan el derecho a vivir en familia. Y por eso significa hacer cambios sustanciales también al acogimiento familiar, que podamos tener un acogimiento familiar diferenciado, bien financiado, que permita que tengamos más familias de acogida como alternativa a la dependencia del sistema residencial. También queremos reconocer la necesidad del egreso asistido. Ustedes lo plantean, el egreso asistido y el acompañamiento a los jóvenes que salen del sistema residencial. Hoy día se dio un paso fundamental en armonización, donde se extendió el plazo de las residencias para poder recibir financiamiento que permitiera que los niños no salieran antes de los 24 años, independiente si estuvieran estudiando o no estuvieran estudiando. Eso es un paso, pero no es un egreso asistido. El egreso asistido contempla otras herramientas que son fundamentales, la inserción laboral, la vivienda compartida, elementos que podamos generar un mejor acercamiento del niño o del joven que ha estado institucionalizado hacia efectivamente la inserción social. Así lo entendemos el egreso asistido. Pero también entendemos que necesitamos llegar antes, dejar de llegar tarde. Cuando nosotros enfrentamos lo que significa el aumento en el ingreso de casos de niños al sistema de protección, estamos llegando tarde. Tenemos que llegar desde la prevención social. Lamentablemente, en nuestra historia, en nuestro país, la inversión en prevención es mucho menos significativa que la inversión en reparación. Y la inversión en prevención además es costo eficiente en largo plazo. Si nosotros llegamos antes, si llegamos cuando se están provocando los factores de riesgo, evitamos una gran cantidad de conductas problemáticas que le salen mucho más caro al país. Por lo tanto, invertir en prevención significa invertir en impacto.
Pero ¿dónde se hace la prevención? Hoy día el sistema de protección integral de la niñez la radica en la instancia administrativa, en las oficinas locales de la niñez. Sin embargo, nuestra ley de garantía carece de mecanismos de exigibilidad, carece de sanciones efectivas cuando eso se incumple, a diferencia de lo que pasa en la ley, por ejemplo, de transparencia, donde si el jefe superior de servicio le niega la información a quien lo está pidiendo, puede ser sancionado con hasta un 20% de su remuneración. Hoy día, sin embargo, en niñez eso no pasa. Y por lo tanto, una ley de garantía que no tiene buenos mecanismos de exigibilidad y sanciones pasa a ser poco efectiva. Y si hemos radicado la protección administrativa en las oficinas locales de la niñez, tenemos que garantizar que esa protección administrativa funcione. Y para que funcione tenemos que avanzar en dotar de herramientas desde la ley de garantía. Asimismo, el tener prevención en el territorio significa fortalecer la institucionalidad que hoy día existe. Hoy día tenemos el Chile Crece Contigo, Chile Crece Más, y el Chile Crece Más llega hasta los 18 años. Sin embargo, la cobertura de oferta en materia preventiva, por ejemplo, en apoyo a la crianza, está hasta los 9 años. Tenemos que avanzar en apoyar la adolescencia. ¿Qué pasa cuando un papá tiene que decirle a su hijo que no fume marihuana? ¿Con qué herramienta ese papá se para frente al hijo adolescente para decirle que no fume marihuana? Tenemos que apoyar a los padres. Hoy día los padres están muy solos. Y eso se expresa también en los procesos de reunificación familiar, donde los padres necesitan herramientas para volver a recuperar a los niños. Tenemos que dotarlo de oferta, no de cualquier oferta, de una oferta de alto estándar, con evidencia, con resultados, que opere desde la institucionalidad que existe, desde el Chile Crece Contigo, que podamos operarlo con las coberturas que se requieren desde las oficinas locales de la niñez. Y es cierto, uno puede decir, pero para eso se necesitan recursos. Pero resulta que los recursos también están en los ámbitos privados. También, por ejemplo, podemos ver recursos como hoy día el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, con los fondos de excedentes de las becas o los fondos sociales que podamos anclar para tener una oferta que opere con esos fondos y que podamos disponibilizarla en cada una de las comunas. Hoy día las oficinas locales de la niñez básicamente cuentan con muy poca oferta. Y esa poca oferta también tiene que ver con la falta de provisión de oferta en el servicio de protección. Tenemos 50.000 niños que hoy día están en lista de espera en el servicio de protección en materia ambulatoria. Tenemos 3.000 niños que están esperando o una residencia o una familia de acogida. Tenemos 14.000 niños que están esperando por salud mental. Por lo tanto, es urgente que tengamos dispositivos preventivos con oferta completa, con oferta con evidencia, que opere desde el sector público que hoy día existe, desde el Chile Crece Contigo, Chile Crece Más, completando el itinerario en el apoyo al desarrollo. Un papá en la adolescencia no se desentiende de su niño. Probablemente todos los que tenemos hijos adolescentes sabemos de que los niños crecieron y no nos retiramos nosotros, sino que volvimos a ser incluso más intensos en la adolescencia, pero de una manera diferente. ¿Cómo apoyamos a los padres para que asuman ese rol de esa manera diferente? ¿Con qué herramientas? Entonces, un mandato que nosotros tenemos es poder trabajar la prevención y el apoyo territorial específico a través de la institucionalidad que existe, fortaleciendo para eso las oficinas locales de la niñez, fortaleciendo los dispositivos del Chile Crece Contigo. La coordinación intersectorial siempre ha sido un tema, y todos lo sabemos. ¿Por qué fracasó Sename? Porque Sename era un sistema psicosocial que dependía del intersector, dependía que salud hiciera la pega, dependía que vivienda hiciera la pega, que desarrollo social hiciera la pega. Y muchas veces no estaba ni la integralidad ni la oportunidad. Y eso significa, en la práctica, que un sistema, por mucho que en el papel se vea potente y consistente, no va a lograr hacer su pega si no tiene oportunidad, calidad y urgencia en los mecanismos para poder resolver esos temas. Hoy día se ha avanzado muchísimo al tener un diseño desde el sistema de protección integral. Se ha avanzado muchísimo al tener una bajada de carácter local. Pero necesitamos generar un espacio de intersectorialidad que sea oportuno, que sea completo, que tenga todas las herramientas que necesitan. ¿Cómo, por ejemplo, vamos a abordar el tema de la explotación sexual si no tenemos dispositivos de trauma complejo en el sistema de salud? Tenemos que avanzar en tener una oferta que realmente apriete donde debe apretar, donde tiene que tener resultados. Que tengamos psiquiatras de infanto-juvenil, tenemos un déficit de 800 psiquiatras de infanto-juvenil en el sistema público.
¿Cómo generamos una mejor provisión de oferta? En el informe ustedes plantean algunas ideas, plantean modificaciones a la ley 20032, plantean modificaciones que pueden significar un sistema de financiamiento distinto, pero también un sistema de apertura distinta a toda la oferta cuando estamos en una situación de emergencia para los niños. Cuando hoy día la crisis de salud mental nos está golpeando fuerte, donde hay más ideación suicida, donde hay más autolesiones, donde en el sistema de protección estamos viéndolo cada día, donde también estamos viendo niños que salen de la residencia y son capturados por organizaciones criminales y lamentablemente nos enteramos que salen cuando salen muertos o cuando son detenidos. Porque tenemos más de 200 niños que cada año desaparecen de la residencia, tienen órdenes de búsqueda y recogimiento y no son encontrados. Tenemos nosotros que asumir el rol de ir a buscarlos, de encontrarlos, de darles una oferta, no solamente saber que no están, porque son ellos los que están hoy día muriendo en manos de la criminalidad. Tenemos que tener un financiamiento sostenible y un control institucional. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si queremos proveer de familias de acogida como una solución alternativa al cuidado residencial, tenemos que modificar las bandas de subvención. No es posible que una familia de acogida, que las familias en sistemas de acogimiento reciban directamente 120, 130 mil pesos, en contraposición que en una residencia, por niño, se reciben aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, y en un centro del Estado 4,5 millones. Por lo tanto, tenemos que aumentar a lo menos los recursos a lo que la UNICEF ha señalado como el costo promedio mensual de un niño, que son 600.000 pesos. Pero para eso tenemos que hacer una modificación que nos permita aumentar esa subvención. Muchas gracias. Entonces, cuando decimos financiamiento, el financiamiento pasa por eso. Porque evidentemente, si bien es cierto, el acogimiento familiar no es algo que tenga incentivos económicos, tiene que tener el piso mínimo necesario para que una familia sienta certeza de que va a tener las herramientas básicas para poder acoger un niño. Y tenemos que trabajar entonces en buenos programas de reunificación familiar, que una vez que el niño entra en acogimiento familiar, inmediatamente se esté trabajando la reunificación familiar con la familia de origen, pero adicionalmente se estén dando todas las herramientas que va a necesitar un niño para su cuidado, en particular cuando son niños que están en niveles de riesgo cada vez más altos. Es evidente que la desinternación de niños de 0 a 3 años es más simple que la desinternación de niños de 6 años, de 7 años, de 10 años, y que para eso tenemos que proveer otros modelos de familia de acogida, como hay en otras partes del mundo. O sea, si uno mira, por ejemplo, la experiencia comparada, lo que ha hecho Bélgica, lo que ha hecho Francia, lo que están haciendo los países que han adherido a la Carta Global que promueve el gobierno inglés, básicamente han generado modelos diferenciados de acogimiento familiar, incluso modelos remunerados para trabajadores que finalmente hacen de su vida el cuidado de los niños. Tenemos que ir pensando en ese tipo de ideas que nos permitan minimizar la dependencia del sistema residencial. ¿Esto significa que las residencias desaparezcan? No. Significa que las residencias se especialicen, significa que las residencias tengan un componente clínico, significa que las residencias tengan estándares de seguridad más altos en la medida que empiezan a acoger niños de mayor riesgo. Significa que las residencias, además, tengan la posibilidad de transformarse en residencias de carácter ambulatorio, que sean centros día donde los niños puedan ir con su familia, no pierdan el espacio de socialización. Bueno, todos esos elementos requieren una revisión profunda del cuidado alternativo. Mucho de eso está contenido en este informe, como el diagnóstico, como los conceptos que hemos conversado recién. O sea, el poder pensar cómo abordamos las listas de espera, cómo abordamos la salud mental, cómo abordamos la internación de niños, cómo abordamos que los niños tienen que pasar, en especial si son de la primera infancia, creciendo en un hogar, con una familia y no institucionalizado. Desde nuestra convicción, nosotros creemos que lo mejor para los niños es vivir en familia. Esto no es una creencia ni ideológica ni conceptual, es una creencia desde la evidencia. La evidencia mundial ha mostrado desde los años 60 que los niños que viven en residencia sus primeros años de vida aumentan hasta 9 veces los comportamientos disruptivos, los comportamientos problemáticos en comparación a los niños que viven en familias de acogida.
Estudios de Harvard, estudios de Chicago, estudios del gobierno inglés han demostrado sólidamente que la institucionalización en los niños durante su primera infancia causa daños irreparables en el futuro. Ahora, nuestro diagnóstico es que en Chile hay muchos niños que han visto vulnerado su derecho a vivir en familia. Y esto significa el poder pensar desde la familia extensa también, el poder ver que hay un tío, que hay una abuelita, que pudiendo hacerse cargo del niño, no ha tenido la posibilidad por distintas razones, muchas veces por la falta de un piso de protección social, muchas veces porque no tuvieron un trabajo estable o no tuvieron una habitación en la casa o vivieron en situación de pobreza. Recordemos solo que el año 2015 el Ministerio de Justicia hizo un levantamiento en las residencias y había un 17% de niños que estaban por situación de pobreza. Por lo tanto, tenemos que volver a mirar cuidados alternativos, tenemos que ver cuál es la realidad de cada niño, tenemos que pensar en qué niños pueden revincularse con su familia de origen y tenemos que pensar que aquellos niños que puedan revincularse con su familia de origen tengan el piso de protección social para poder hacer un seguimiento durante 24 meses que nos dé garantía que los niños no vuelvan a retornar al sistema de protección. Pero todo eso está en construcción. Todo eso, hoy día hay esbozos, hay inicios de este trabajo, pero falta fortalecerlo. Y por eso hemos propuesto dos medidas iniciales. Y son iniciales porque este es un plan de largo aliento. Los dos pilares sobre los cuales queremos gestionar hoy día desde la Subsecretaría de Niñez es, en primer lugar, el plan Crecer en Familia, que significa poner foco en la desinternación de niños de 0 a 3 años. Esto no es ninguna novedad. La ley del año 2022 estableció que ningún niño podía ser internado si tenía menos de 4 años en una residencia. Sin embargo, cuando salió la ley eran 400 niños, hoy día el último reporte son 671 niños, a mediados del año pasado eran 900 niños. Ha habido un esfuerzo significativo el último semestre por disminuir la cantidad de niños institucionalizados y nosotros queremos catalizar esa velocidad, pero hacerlo de manera correcta, con responsabilidad, con buenos planes de reunificación familiar, con acompañamiento desde la oficina local de la niñez cuando sea reunificación y con acompañamiento desde el servicio de protección cuando sea una familia de acogida temporal o preadoptiva. Por lo tanto, el primer plan que nosotros vamos a llevar en la práctica a contar de este semestre es el plan de desinternación de 0 a 3 años hasta que no exista ningún niño menor de 4 años en una residencia. El segundo plan, y que ya está radicado ya no en el servicio de protección, sino directamente en la Subsecretaría de la Niñez, es el foco en la prevención con levantar una línea, una oferta de programas de apoyo a la crianza para familias de niños y adolescentes, entendiendo los diferentes grados o estados del desarrollo del niño y que muchas veces en la adolescencia lo que requiere una familia es muy distinto de lo que requiere durante la etapa de la niñez. Ese plan va a estar radicado en el Chile Crece Más y va a estar interoperado con las oficinas locales de la niñez. Queremos que las oficinas locales de la niñez logren fortalecerse a través de este plan de apoyo a la crianza que iría desde las etapas prenatales y perinatales hasta los 18 años. Y vamos a comenzar paulatinamente a ir avanzando en estas materias. Tal como les decía, el plan Crecer en Familia, para cada niño una familia, es avanzar en el derecho a crecer en familia mediante procesos seguros, acompañados y sostenibles. Estamos buscando el apoyo técnico internacional. Ustedes saben que Chile suscribió el año pasado la Carta Global para los Cuidados. La Carta Global para los Cuidados es una iniciativa del gobierno inglés que reduce la dependencia del sistema residencial y avanza decididamente en soluciones de base familiar. El gobierno inglés proporciona asistencia técnica internacional y gratuita a los estados que se comprometen a avanzar en la desinstitucionalización de niños. Estamos gestionando precisamente con Carta Global el apoyo internacional para que este plan sea evaluado y sea monitoreado por expertos internacionales que ya han tenido la experiencia en la desinternación. Ese dato afortunadamente está malo, porque efectivamente hoy día, a febrero de este año, ese dato estaba a septiembre del año pasado, eran cerca de 900 niños, hoy día son 671 niños que al mes de febrero están en residencias en 0 a 4 años, que han pasado más del 60% de su vida institucionalizados. Sí, perdón, secretario, sí. Es que ahora que estaba tocando este punto, yo me acuerdo que el director del servicio en su momento nos planteó en esta comisión que reciben lactantes el servicio por distintas vías
prácticamente 1 cada 2 días. O sea, Sí. reciben cerca de 150 niños recién nacidos o de meses al año. Y con esa presión, digamos, con esa tendencia, es la que ustedes están trabajando Sí. también para ir disminuyendo esa Sí, brecha. exactamente. Hay varios elementos. Hay elementos que tienen que ver con los niños que se reciben y que pueden ir a reunificación familiar en un periodo de tiempo, pasando por una residencia, o niños que van directamente a familias de acogida. Pero también hay niños que, por su naturaleza, quedan en lugares que no son ni una residencia ni una familia de acogida. Por ejemplo, los niños que están intrahospitalarios. Y los intrahospitalarios no solamente significa pensar, bueno, si están llegando a un hospital, se lo pasamos al tiro a una familia de acogida, porque muchos de ellos vienen con síndrome de abstinencia. Son niños que han sido abandonados por mamás, que han sido víctimas de consumo problemático de alcohol y otras drogas, y finalmente necesitan un periodo de estabilización que hace que muchas veces queden un tiempo prolongado dentro de los hospitales. ¿Para qué? Para poder habilitar después un modelo de acogimiento alternativo que sea o en familia de acogida o en residencia. Lo ideal es que vayan a una familia de acogida, pero evidentemente muchas veces también se requiere ciertos insumos, ciertos componentes que son de carácter clínico o técnico que están en una residencia. Entonces, es una realidad que hay que abordar. Los niños que están hoy día en los hospitales y que no pasan dentro de una residencia, así como también es una realidad abordar la reunificación familiar de los niños que están internados hasta los 2 años en las cárceles, en los llamados cunas. Que si ustedes saben, en los cunas van a tener estos 2 años, pero después hay que hacer un proceso de reunificación familiar. Muchas veces a esas mamás les cuesta muchísimo recuperar a sus niños, se van bajo el cuidado de algún pariente y tiene que haber un proceso de apoyo a la reunificación familiar especializada. Y resguardar el estado de los niños que están esos 2 años coexistiendo al interior de las cárceles es fundamental. Antes teníamos que Gendarmería era un organismo acreditado, hoy día no lo es, y por lo tanto hay menos supervisión técnica del servicio y esperamos reforzar la supervisión técnica del servicio para que se le esté acompañando a Gendarmería. No hemos olvidado a esos niños. Esos niños hoy día necesitan mucho apoyo y están precisamente en periodos donde tienen que recibir estimulación precoz. Pero es el caso distinto en materia de acogimiento familiar o de reunificación, porque son niños que se ha privilegiado el apego durante esos 2 años, pero también se tiene que privilegiar la estimulación temprana. Entonces, por eso que estos 671 son el desde, pero tenemos niños en hospitales, tenemos niños en cárceles, de los cuales también tenemos que poner un foco que tengan la mejor situación de vivir en familia en esos contextos. Y por supuesto que tratar de no prolongar esos contextos más de lo que sea absolutamente necesario. El plan busca entender que las residencias son la última alternativa y por el menor tiempo posible, y esto va más allá de los 0 a 3. Esto es en general. O sea, hoy día nosotros tenemos un 15% de niños que están en revinculación familiar, pero en tiempos prolongados de revinculación familiar. Tenemos que revisar esa revinculación familiar, cómo se está haciendo. Tenemos que revisar si es que esos procesos de reunificación familiar están dando resultados, tienen evidencia, funcionan bien, son sostenibles en el tiempo. ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen sostenible? Tenemos que tener prioridad en el cuidado familiar. Primero, la familia de origen. Segundo, la familia extendida. Tercero, la familia de acogida, siempre como una unidad temporal. Tener una estrategia nacional coordinada. ¿Qué significa esto? Significa no solamente desde el intersector, significa también desde los garantes, un trabajo coordinado con la Defensoría de la Niñez, un trabajo coordinado con los tribunales de familia. En noviembre de este año, los tribunales de familia tuvieron una jornada de niñez, donde declararon 3 mesas, el trabajo de 3 mesas como prioritaria. La primera, la desinternación de niños de 0 a 3. La segunda, la lucha contra la explotación sexual. Y la tercera, la interoperabilidad de los sistemas de información, que ustedes lo vieron y está puesto en el informe. Cómo cruzar los datos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y por Dios que es importante, porque los jueces necesitan información certera para tomar decisiones claves, por ejemplo, sobre dónde destinar un niño en un sistema o de acogimiento familiar o en una residencia, etcétera. Esa interoperabilidad es fundamental que el Ejecutivo la trabaje de manera coordinada con el Poder Judicial. Pero hoy día por primera vez, no lo digo por una coincidencia de aquellos 3 elementos que nos parecen esenciales y fundamentales, así como el diagnóstico que está acá y que es compartido por todos, también es compartido por el Poder Judicial. Y también entienden la importancia y la necesidad
de la desinternación, y ustedes lo van a ver y probablemente lo vieron también en el contexto de la comisión. Por lo tanto, la desinternación es un tema que nosotros queremos trabajar adecuadamente con la coordinación interministerial. Creemos en la coordinación entre los distintos poderes del Estado y con los garantes. Tenemos que hacer una evaluación caso a caso. Eso significa un tamizaje de cuidados alternativos, tener la claridad de que no tenemos niños que están cumpliendo, por ejemplo, que ya tienen una sentencia o ya tienen una cautelar que se ha levantado y siguen en residencia, o que tienen una enfermedad grave y que necesitan ser atendidos, niñas que pueden tener cáncer cervicuterino, que han sido víctimas de explotación sexual y que no tengan tratamiento. Esto no se puede limitar a los niños de 0 a 3 años. Tenemos que revisar la realidad de todos los niños, tenemos que revisar la realidad de los hermanos de los niños de 0 a 3 años, que también merecen estar juntos, es parte de la ley. Tenemos que cumplir la ley. Y por lo tanto tenemos que avanzar en una reunificación progresiva, con un seguimiento de al menos 18 meses de los procesos de reunificación y particularmente dotar de herramientas a la oficina local de la niñez que a través de su gestor local pueda hacer acompañamiento en la reunificación familiar. Porque si nosotros no le damos acompañamiento en la reunificación familiar, sale del panóptico del servicio. Cuando lo tenemos en familia de acogida extensa, el servicio está encima, tiene financiamiento y tiene supervisión. Pero cuando salen en reunificación familiar, ya no es el servicio. Entonces ahí tiene que operar la oficina local de la niñez y ojalá que tenga los recursos necesarios para que podamos hacer ese seguimiento y el piso de protección social para que durante esos 18 meses se le pueda dar certeza a que esa familia está haciendo lo mejor posible para que esto no vuelva a suceder en términos del daño que se le ha generado. De apoyo a la crianza ya lo conversé un poquito antes, pero el sistema de protección integral tiene un rol a través de los subsistemas como el Chile Crece, el sistema Lazos, etc. Sin embargo, si uno mira lo que ha ido pasando en términos de cobertura, el Nadie es Perfecto, que es un buen programa, tiene coberturas bajas. Lo mismo pasa con el Lazo, que la mejor terapia para el desistimiento delictivo es la terapia multisistémica, la mejor terapia en el mundo, con desistimiento del 70-80%, pero tenemos 3.000 cupos. 3.000 cupos para 34.000 niños que se involucran en acciones delictivas. Por lo tanto, tenemos que avanzar en disponibilizar oferta que sea eficaz para el combate del delito, y eso se hace a través de estos subsistemas como el sistema Lazo o el sistema Chile Crece Más. Tenemos que cerrar las actuales brechas en disponibilidad de oferta en distintas etapas de desarrollo de la niña. Es cierto que siempre los cupos son progresivos, siempre los cupos son insuficientes, pero a lo menos tenemos que tener cerrada la brecha en las distintas etapas del desarrollo de los niños. Yo diría, y siendo esto es una reducción muy fuerte de lo que queremos hacer, de lo que estamos comprometidos, pero nuevamente hacerle el llamado, yo agradecerle este informe. Este informe hay algunas precisiones que después yo les voy a hacer de edición, nada más que porque no quedan claras unas cifras que sí están actualizadas. Por ejemplo, la cifra de internación de niños en residencia son 5.200. Acá aparecen 2.400 y algo. Entonces, yo les puedo colaborar con la actualización de las cifras, pero creo que ha sido súper interesante y súper ilustrador. Las conclusiones han sido las mismas que manejamos nosotros, los desafíos son los mismos que manejamos nosotros. No se me ocurre donde hay más coincidencia transversal que en mejorar la situación de la infancia vulnerada. Y creo que eso es algo que sí puede ser un legado para Chile, que trabajemos todos en conjunto y ojalá podamos sacar algún cuerpo legal que nos dé la facilidad de poder impulsar a partir de este diagnóstico estos 5 ejes que se han presentado en las etapas de construcción que se requiera, de poder ir avanzando en la progresión que se requiera, pero avanzar. No nos podemos detener y hoy día nuestro foco es poder mejorar el derecho a vivir en familia. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Dejó dando bote una pregunta, la voy a hacer al tiro, no sé si hay algún diputado que tenga consulta o algunas observaciones, la diputada Fris también. Y es respecto a lo que dijo al último. Ojalá podamos sacar un cuerpo legal para estas mismas cosas que estamos planteando, que ustedes también venían trabajando, sacarlas de aquí. ¿Tienen pensado algún proyecto, varios proyectos? ¿Cuánto hay que pueda resolverse por vía administrativa? ¿Cuánto requiere cambio legal? ¿Cuánto tiene que pasar por presupuesto, por cierto? Si nos podría dar como un panorama de cómo va a ir dirigido esto.
Antes de responderle, quiero a ver si la diputada Frías puede hacer su pregunta también para que aproveche de responder las dos. Gracias, presidente, y gracias por la exposición, además con compromiso con la niñez, que me parece fundamental. Lo primero es respecto de si, a propósito de lo que usted decía en el programa Lazos, que ha sido históricamente bien evaluado y además por todos los sectores. Por lo tanto, uno diría, es un programa en el que va a haber consenso para que se amplíe. Si es parte eso de, por ejemplo, encaminarse hacia el próximo presupuesto ampliando el programa Lazos, que me parecería una buena cosa. Segundo, tema de niños en las cárceles con sus madres. Y ahí, si tienen alguna propuesta, si van a apoyar, por ejemplo, la ley Sallén, que está en el Senado, que todo lleva mucho tiempo ahí, y la verdad es que uno entiende, digamos, que puedan estar con las madres, pero la verdad es que no es entendible, digamos, que niños y niñas pasen ese tiempo dentro de la cárcel, porque tiene efectos respecto de ello. Eso, la segunda cosa, y me sumo a lo que dice el presidente, si ya están viendo algunas medidas de reforma legal para ir cumpliendo lo que usted señala. Subsecretario, voy a primero también dar la palabra a la diputada Muñoz, que también tiene otra pregunta ahí, por si quiere ir anotando. Gracias, presidente. Bueno, saludar al subsecretario y a todos los presentes. Y también sumarme a las dos consultas que se hacían, pero también quiero destacar lo que aparecía aquí en el plan, en el fondo, que es sacar a los niños, ¿cierto?, de la residencia y que estén a los más pequeños en la familia. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí es donde, bueno, si pudiese profundizar más, yo supongo que va a haber una campaña más masiva, ¿cierto?, porque había, pero era muy mínima. Pero mi otra consulta, que es más profunda, va en todo lo que es que durante todos estos años ha estado lamentablemente los niños dentro de la residencia, los más grandecitos, ¿cierto? Pero en el ámbito de que están juntos los infractores de ley junto con los de protección. Yo creo que eso también es un tema que aquí se planteó mucho y que tenía que verse la fórmula, ¿cierto? Que se iba a buscar una fórmula para que no estuviesen juntos por lo que implica, ¿cierto? La influencia y todo eso. Y es una consulta que quisiera cuál es la fórmula que se va en el fondo a buscar para solucionar esta situación. Gracias, presidente. Antes que responda, subsecretario, el secretario de la comisión va a dar cuenta de un reemplazo. Presidente, hay que dar cuenta del reemplazo de la diputada Lorena Pizarro, que es reemplazada para esta sesión por la diputada señora Sofía González. Eso es todo. Gracias. Como usted quiera. Si usted quiere, puede hacer la pregunta al tiro, aprovechamos, o espera que responda a las 3 primeras preguntas y después le toca. Ya, perfecto. Diputada Frías. Sí, solo se me quedó una cosita, el reglamento respecto de la ley de adopción. Si eso, porque está en Contraloría, entiendo, y si hay ahí un poquito de presión, porque parece que están demorando mucho las cosas en Contraloría. Subsecretario. Del trabajo de los niños que están en recintos penitenciarios. Esto es una conversación que nosotros tenemos que tener con justicia. Perdón. ¿Sí? Ya. En primer lugar, efectivamente, nosotros conocemos de la tramitación de la ley Sallén. Yo creo que son temas que tenemos que conversarlo con justicia. En lo que nos cabe a nosotros desde la subsecretaría está la preocupación de que al dejar de ser organismo coayudante de Gendarmería en su momento del Servicio de Protección, dejó de tener la normativa técnica o la supervisión técnica del servicio, y eso es algo que vamos a recuperar. Porque nosotros, tal cual le estoy planteando, que los niños hoy día están autorizados para estar estos 2 años con las mamás por la situación de apego, pero eso no puede ir en contradicción con la especialización que tiene que haber dentro de Gendarmería para poder generar una estimulación adecuada en el desarrollo del niño. Y por cierto que ya las otras materias son materias de reforma legal que tenemos que ver con justicia. En mi opinión, efectivamente nosotros necesitamos avanzar en eso. Creemos de que la transmisión intergeneracional del delito pasa mucho por el déficit de apego y de las
edades iniciales de los niños, que hay también un especial trabajo de cuidado y reunificación familiar. Uno tiene que tener una perspectiva en el modelo de revinculación o el modelo de inserción de la mujer que ha estado privada de libertad es distinto del modelo del hombre. Cuando el hombre sale, el programa de reinserción se enfoca en la búsqueda de un trabajo. Cuando la mujer sale de la cárcel, el programa de reinserción se debiera enfocar hacia la reunificación familiar. Es el aspecto más importante para una mujer que sale privada de libertad, el poder volver a reunificarse con sus hijos, que muchas veces han tenido una figura de apego distinta. Bueno, sí. Solamente vamos a recibir a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. Sí, solo interrumpirlo brevemente. Hola, ministra. Gusto. El subsecretario puede continuar con las preguntas que se le hicieron. Sí. También vamos a darle el pie a la pregunta de la diputada Parisi y vamos a retomar enseguida con la ministra. ¿Nos ponemos por acá? No sé. Sí. ¿Nos O movemos? después. Sí, no, pero que se O iba a si, sentar o si ella. prefiere me paro y yo se le respondo por escrito, No, sí. como ustedes quieran. Sí, está bien que usted responda las preguntas respecto a su exposición, pero efectivamente, ahí mira, ya, Aquí. ahí estamos, ¿ves? Ministra, por favor. El subsecretario está respondiendo preguntas de los diputados respecto de su exposición en el tema de niñez. Perfecto. Así que vamos a seguir, que siga, son 3 preguntas y queda una pendiente, y ahí usted, ministra, podrá también complementar y hacer su propia exposición. Por su intermedio, Subsecretario, presidente, de le pido perdón a la diputada Frías, pero se me olvidó la primera pregunta. Eran lazos. Lazos, por supuesto. O sea, y aquí creo que es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer con la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero particularmente los programas del sistema Lazos son programas que contribuyen a la disminución de las conductas delictivas. En especial cuando estamos hablando de prevención selectiva. En prevención selectiva la terapia multisistémica es la terapia que ha demostrado mayor eficacia en la reducción de la participación de niños en delitos. Si ustedes me preguntan hoy día cómo combatimos el involucramiento delictivo de niños y jóvenes, especialmente en los tramos etarios desde los 14 años en adelante, o incluso un poquito menos cuando estamos hablando de inimputables, es la terapia multisistémica. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que tiene la terapia multisistémica? Es que requiere una familia. Y a veces nos encontramos sin ninguna familia, y por eso que hay que explorar también otras técnicas y otros programas alternativos que se enfocan en niños que no están en un seno familiar y que por lo tanto pueden estar incluso institucionalizados. Hay, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas, que probablemente es el piloto más antiguo que tenemos en Chile, más de 10 años, en una escala pequeña, pero los tribunales de tratamiento de drogas también son extraordinariamente eficaces en reducir el involucramiento delictivo en la medida que se trabaja a los jóvenes que son consumidores problemáticos de alcohol y droga, que muchos de ellos están participando en bandas delictivas. Por lo tanto, también ahí hay un foco, pero el sistema Lazo debiera también no solamente extender en cantidad, sino que también extender en especialidad. Cómo trabajamos el grupo de pares, por ejemplo. Estamos trabajando en familia, estamos trabajando con, por ejemplo, la parentalidad universal con el Triple P, estamos trabajando con un programa de riesgo intermedio que es articulado por la misma subsecretaría, y estamos trabajando la prevención selectiva con terapia multisistémica. Pero ¿qué pasa con el factor de riesgo de los pares negativos? Hoy día no tenemos una buena oferta basada en evidencia de pares negativos que se pudiera traer e implementar desde el sistema Lazo. Entonces tenemos que seguir avanzando, seguir poblando en complejidad el sistema y también obviamente en cobertura. Y creo que la terapia multisistémica es un referente importante cuando tenemos una parte de la población que delinque, que tienen referentes, cuidadores, padres, abuelitos, etcétera, que se pueden hacer cargo para poder implementar un programa de esta naturaleza. Y respecto de las iniciativas legales, sí, o sea, yo creo que acá compartimos el diagnóstico y probablemente vamos a compartir las soluciones, con matices más, con matices menos, pero esto no nos puede detener y tenemos que desarrollar un programa. Yo sé que tenemos armonización y que armonización va a avanzar en muchos de estos temas,
pero hoy día es claro que respecto de eso tenemos que hoy día agilizar algunas respuestas que pueden ser efectivas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las residencias que están amenazadas por el crimen organizado o la explotación sexual? ¿Podemos mejorar los estándares de seguridad de esas residencias? ¿Podemos dotar de herramientas para que esos estándares de seguridad, y conciliando obviamente que son centros de protección y que no son cárceles, que podamos mejorar esas condiciones para proteger a los niños? Podemos también, por ejemplo, tener familias de acogidas terapéuticas y avanzar hacia modelos distintos a los que hoy día tenemos, de mayor complejidad. Entonces creo que a la luz de este diagnóstico se pueden esbozar algunos puntos súper significativos que podríamos esbozar como una línea de un proyecto de ley que el Ejecutivo puede contribuir a desarrollar en conjunto con todos ustedes acá. Creo que tenemos una oportunidad de sacar un proyecto consensuado que vaya efectivamente a resolver los temas que nos parece que son más importantes. Y me faltaba una, ¿no? No. La diputada que tenía una pregunta. Diputada Parisi, todavía tenemos tiempo para lo que había planteado el subsecretario, así que la ministra igual va a escuchar y puede complementar la respuesta. Después vamos a pasar a la exposición propia de ella. Diputada. Buenas tardes, señora ministra. Bienvenida. Yo traía una pregunta preparada para usted y ahora don Marcelo, por supuesto. ¿Existe un problema estructural del sistema de protección que todos conocemos bien? Cada vez que se licita un programa, PPF, PIE, FAE, residencia, existe el riesgo de que cambie el organismo ejecutor. Y con ese cambio, lamentablemente, se produce toda una discontinuidad que afecta a niños y a niñas que están bajo el sistema, ¿no? De protección. Entonces, frente a ello, mi pregunta es, ¿cómo se va a garantizar que los procesos de licitación no generen una discontinuidad en la atención ni rotación masiva de equipos técnicos? Muchas gracias, diputada. Efectivamente, muy oportuna la llegada de la ministra para la pregunta que hizo usted, porque toca no solamente temas de niñez, sino en general de política pública. No sé, ahí ustedes quién quiere... ¿Puedo, ministra? Sí. Porque este es un tema que hemos estado analizando y me permito que si ella lo quiere complementar, pero la verdad es que este es un tema muy importante y que se ha planteado en numerosos diagnósticos. La rotación, la alta rotación de los equipos de trabajo, la precariedad laboral de muchos de los equipos que vienen por licitación de programa. Algunas de esas licitaciones a un año. Hoy día tenemos algunas licitaciones a un año. Hay otras licitaciones a 3 años que le dan una cierta mayor estabilidad. Sin embargo, la consideración de cada proyecto tiene una particularidad. Los proyectos de explotación sexual tienen un requerimiento distinto. Los programas de, por ejemplo, de prevención de maltrato tienen un tiempo y una duración que son distintas. ¿Qué es lo que tenemos que precaver? Que efectivamente haya la menor rotación posible, que esos proyectos tengan o estén sujetos en el largo plazo a disponibilidad presupuestaria y por lo tanto también conviene poder explorar los mecanismos de financiamiento que hoy día existen. Hoy día la ley del servicio es la ley 20032 que norma a los organismos acreditados. Los organismos acreditados finalmente postulan a través de estas licitaciones que están fijadas en materia subsidiaria, es decir, que reciben un subsidio por participación de un niño. Hoy día el servicio, por ejemplo, de reinserción es un servicio que opera con mercado público, con también situaciones que han habido complejidades respecto de la implementación, porque el público objetivo a veces es distinto, etcétera, pero que se norma por bases públicas y esas bases públicas pueden establecer condiciones que hoy día no se pueden establecer a través de la ley 20032. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar en un mecanismo de financiamiento distinto que nos permita dar estabilidad a los equipos de trabajo y dar una duración adecuada según el formato de cada una de las intervenciones de acuerdo al público objetivo. O sea, pero eso requiere una revisión del mecanismo de financiamiento. Ustedes lo dicen muy claramente acá en el informe.
y por lo tanto esto requiere un trabajo que tenemos que hacer con la IPRES, que tenemos que hacer con Hacienda, que tenemos que evaluar técnicamente que los impactos que se quieren lograr no signifique, y tiene que hacerse de manera gradual, no signifique un cambio muy fuerte en el sistema que hoy día le da estabilidad precaria, pero estabilidad a los grupos que hoy día están funcionando, y tenemos que ir transitando adecuadamente hacia un mejor sistema de financiamiento que promueva la permanencia de los equipos de trabajo y la durabilidad de estos programas hasta que se ejecute la totalidad de los contenidos de ese programa. Que un niño no vaya cambiando de cuidador año a año, que eso precisamente va atenta en contra de la adherencia de los programas. Todo eso tiene un componente técnico y un componente financiero que hay que trabajar en profundidad. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a darle inmediatamente, estamos súper bien en hora, así que a la palabra a la ministra para que haga su exposición. Hemos tratado, obviamente, particular con el subsecretario temas de niñez. Muy bienvenida a esta comisión, ministra. Nos vamos a topar mucho, porque como usted habrá visto, esta comisión le interesan mucho los temas, ha trabajado desde hace bastante tiempo ya, hoy día con un recambio, ¿cierto?, en los integrantes, pero veo que hay el mismo interés de solucionar una de las, quizás, deudas morales de Chile más importantes, que es precisamente con los niños que están institucionalizados, particularmente, y con todos los desafíos que hay hoy día en niñez, en crimen organizado, en migración, etcétera. Entonces, encantado de tenerlo aquí, ministra. Presidente, por su intermedio, agradecer a la comisión, decirle que estamos, como ustedes saben, en paralelo, así que me retiro a la otra comisión. Así que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Por su intermedio, presidente. Muchas gracias, subsecretario, también por representarme. Señoras y señores diputados, integrantes de esta comisión, muchas gracias por recibirnos hoy día, señor secretario, don Álvaro, y asesores parlamentarios también que hoy día están presentes, equipos técnicos. Primero, bueno, solamente tocar rápidamente lo que estaban conversando antes. Nosotros como nueva administración tenemos un compromiso especial con la infancia. Sabemos que en nuestro país están sucediendo muchas situaciones muy difíciles de abordar. Creo que es muy relevante que la opinión pública sea consciente de la profundidad de los problemas, de forma de que también nosotros podamos actuar considerando a todos los actores que puedan colaborar. O sea, hoy día yo creo que es muy difícil que solamente el Estado se pueda hacer cargo de esta realidad, siendo que vamos a hacer todos los esfuerzos y ejercicios necesarios que sean que puedan impactar, ojalá obviamente en el corto plazo, pero también tienen un rol muy importante las personas que están trabajando localmente, las organizaciones, incluso las iglesias, todos quienes puedan contribuir a la protección de la infancia. Y sin duda también las familias requieren de un apoyo significativo y por ende también lo que estaba exponiendo el subsecretario Marcelo Sánchez nos parece que es muy relevante darle un lugar especial en nuestra gestión. Brevemente yo me voy a presentar, no sé si tenemos acceso a mi presentación, estamos en eso, temas técnicos. Bueno, pero comentarles quién soy. Yo soy María Jesús Wolf, soy socióloga, estudié sociología porque me importa mucho conocer la complejidad social que tiene nuestro país. Hice un magíster en sociología. Mi tesis de magíster fue sobre la implementación de la ley de pesca. Participé durante varios meses, estuve observando la implementación de la ley de pesca en conjunto con los pescadores artesanales. Creo que es muy relevante conocer la implementación de las leyes, de forma de también poder ir corrigiendo ciertas cuestiones que van ocurriendo en nuestro país y sabiendo que también tenemos una realidad muy variada, muy compleja. Tengo un compromiso muy profundo con lo social. Llevo mucho tiempo trabajando con el presidente Kast. Estuve el último año trabajando en el programa social a cargo del programa de gobierno y en eso creo que una experiencia positiva que puede contribuir también a temas tan complejos como la niñez es observar
de forma multifactorial los problemas que estamos enfrentando. Hoy día cuando hablamos de niñez, hablamos de vivienda, hablamos de educación, hablamos de salud mental. Son muchas las acciones que tiene que ser capaz de coordinar el Estado para generar impacto en una persona y en una familia. Y justamente ese es el modo de trabajo que queremos implementar. Hoy día el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por mandato del presidente, va a estar convocando cada 2 semanas al Comité Social. El Comité Social va a estar integrado por el Ministro de Vivienda, la Ministra de Educación, la Ministra de Salud, y va a tener otros ministerios con el foco de ir avanzando de forma oportuna en la corrección y en la implementación de muchas medidas que hoy día pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Respecto, bueno, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para quienes también, al igual que nosotros, están familiarizándose con la labor de este ministerio. No está conectado. Ok, bueno, entonces les voy a tener que exponer sin la presentación, pero se las podemos hacer llegar. ¿La van a tener todos? Ya. Sí. Perfecto, la tienen, ya. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia se crea como una Secretaría de Estado que es encargada de colaborar con el Presidente de la República en la planificación, el diseño y aplicación de políticas y planes y programas en materia de equidad y o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza, proveer de apoyos y cuidado y brindar protección social a las personas, familias, grupos vulnerables en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad, integración social y la participación con igualdad de oportunidades a nivel nacional, en la vía nacional. Esto es lo que hace el Ministerio, y para poder llevar a cabo esta labor tiene 3 subsecretarías. La Subsecretaría de Evaluación Social, quien es quien diseña la política social, levanta data de nuestra población, y cumple un rol fundamental en la evaluación justamente de nuestros programas. También está la Subsecretaría de Servicios Sociales. De la Subsecretaría dependen servicios como FOSIS, CONADI, INJUV, SENADIS y SENAMA. Ahí tenemos diferentes grupos de la población que hoy día requieren de una atención urgente. Sabemos los desafíos que enfrentamos en discapacidad, sabemos los desafíos que enfrentamos en personas mayores, también en la realidad de nuestros pueblos indígenas, nuestra juventud. Y también, claramente, FOSIS tiene una labor muy fundamental en la ejecución de política pública, destinada también especialmente en el emprendimiento. Y por ende, como ministerio y esa subsecretaría tiene múltiples desafíos. Y tenemos además la Subsecretaría de la Niñez, que bueno, ya pudieron escuchar la exposición del subsecretario Marcelo Sánchez y conocer también que es densa, sí, no, totalmente. Y además los desafíos que tiene el Servicio de Protección Especializada Mejor Niña. Nosotros, como la visión de nuestro gobierno es que tenemos que fortalecer el rol que cumple el Ministerio, buscando especialmente la protección de aquellos sectores que son más vulnerables. Respecto a la emergencia social y cuál es nuestra lectura, ¿por qué hablamos de emergencia? Primero, tenemos un porcentaje de pobreza multidimensional, en el cual hay un 17.7% de la población, y con respecto a la pobreza por ingresos 17.3%, y eso equivale a 3,5 millones de personas. Respecto a pobreza extrema, tenemos un 6.9% de la población según la CACEN del 2024. 120.584 familias viven en campamentos, y esta es la cifra más alta desde el año 96. Y esto significa un aumento de un 153% desde el 2019, según las cifras de techo del año pasado. El 35% de estas familias lleva más de 14 años esperando una solución habitacional. Infancia protegida, que es otro de nuestros focos. Sabemos que el 2024, 1 de cada 4 victimarios en robos violentos fue un menor de edad. El 4.6% del total de los victimarios registrados son menores de 18 años. 676.000 estudiantes tienen inasistencia grave, es decir, 1 de cada 5. Tenemos 40.000 denuncias anuales de abuso sexual infantil.
Y esto es que tenemos 5 casos cada hora en nuestro país, según cifras de Amparo y Justicia. 263.000 menores de edad viven en una situación de pobreza extrema. Y esto significa que en ese grupo etario, en ese momento del ciclo vital, es donde tenemos a más personas en situación de la pobreza. Ingresos autónomos, otro foco muy relevante en nuestra gestión. Los ingresos autónomos del primer decil, es decir, de los sectores más vulnerables, cayeron a la mitad desde el año 2017. Hoy solo representan los ingresos autónomos el 35% de sus ingresos. Eso significa que tenemos claramente una mayor dependencia a las transferencias del Estado. El 80% de las familias en campamentos identifica el alto costo de arriendo como la razón principal para estar hoy día viviendo en un campamento. Tenemos que los campamentos son el único componente del déficit habitacional que sigue creciendo desde el año 2011. La deuda de los hogares equivale al 47.2% del PIB de nuestro país. Como cuarto punto, consideramos en nuestro foco el desafío demográfico. Hoy día tenemos adultos mayores, personas mayores en aumento. Tenemos hogares solo de adultos mayores que han pasado de un 4.3 a un 11.6% de la población. Un 55,5% de los adultos mayores se encuentra en riesgo de aislamiento social, de soledad. Existen 878 LEAM a nivel nacional, que son 23.706 camas. Sin embargo, se estima que estas solo cubren un 5% de la demanda que existe en nuestro país. Sabemos además que Chile es un país que tiene una tasa de crecimiento, de envejecimiento de la población muy significativo. Se han logrado, estamos adelantados. Y se terminó. Tenemos además una tasa de suicidio en personas mayores, 15 por cada 100.000, que es la más alta por grupo etario. El 14% de la población tiene más de 65 años hoy día, que es el doble con respecto a lo que había en el año 92. Sabemos que el 2050 va a haber 1 de cada 3 personas va a ser una persona mayor. Tenemos la tasa de fecundidad de un 0.97. Eso hace que Chile sea de los 20 países del mundo con una tasa más baja. Entonces, claramente, esta realidad demográfica tiene que llamarnos a enfrentar el diseño de nuestra política pública de forma adecuada y a tiempo, de forma de estar preparados y poder darle a las personas una mejor calidad de vida. Nuestros ejes programáticos, conociendo este diagnóstico y esta emergencia social que enfrentamos, primero va a ser niñez. Estamos en el eje 6 acá. No están ordenados en términos de prioridad. Tenemos que fortalecer las oficinas locales de la niñez. Voy a ir rápido porque probablemente muchos de estos temas ya los trató el subsecretario. Queremos establecer una ruta prioritaria de salud mental. En eso también ya hemos tenido conversaciones con la ministra de Salud. Combatir el ausentismo y la deserción escolar es fundamental para darle una mejor protección a nuestra infancia. Y también vamos a estar trabajando en eso en el Comité Social con la ministra de Educación. Y tenemos que prevenir la captación de niños y adolescentes por redes delictuales de violencia y criminalidad. Hay mucha experiencia comparada al respecto y es fundamental adelantarnos a esa cruda realidad que le ofrece alternativas de desarrollo a los más jóvenes. Como punto 2, la superación sostenible de la pobreza. Y acá la pobreza sabemos que es dinámica, que las familias entran y salen, y hay otros que quedan con una barrera que son muy concretas, y ahí queremos recentrar nuestra política en la salida, en ofrecer trabajo, ingresos, y también en reorganizar la oferta social en una ruta familiar que sea clara, que vaya desde la protección hasta la autonomía. Y en esto también creemos que el ministerio puede ser un ministerio relevante, especialmente en ofrecer autonomía, porque hoy día tenemos programas orientados a eso, como la
como los que ofrece FOSIS. Remover barreras concretas al empleo también, en términos de cuidado, de salud, de transporte, de trámites. Es fundamental tener una mirada que comprenda la complejidad de las decisiones y de la realidad que conforma un hogar. Tenemos una priorización también efectiva de las familias vulnerables como un tercer eje. En esto el registro social de hogares tiene un rol muy claro, pero tiene también desafíos. El registro evidencia la realidad de las personas, pero también tiene brechas con respecto a esa realidad, y hoy día estamos trabajando juntamente en que esas brechas se puedan acortar, se puedan actualizar, y con ello también protejamos un criterio de justicia, de que para quienes está diseñada la política sea quienes la reciben. Las emergencias son otro eje clave de nuestro ministerio. Tenemos en esto que responder a tiempo. Hasta hace poco el Ministerio de Desarrollo Social y Familia era quien presidía el comité de emergencia. Hoy el presidente ha decidido que el comité sea liderado por el Ministerio de Vivienda, dado que las familias ante una emergencia demandan fuertemente la satisfacción de justamente volver a acceder a una vivienda, pero claramente el Ministerio, con el levantamiento de la ficha FIBE y con las acciones también que coordina a nivel local, tiene un rol claro, y estamos trabajando porque la ficha FIBE también sea más certera cuando se producen estas brechas de levantamiento de información, pueda ser oportuna, y el catastro también tenga cierta flexibilidad, atendiendo que las realidades que ocurren en los territorios que son afectados por una emergencia son muy complejas y diversas. La natalidad, que es nuestro quinto eje, que sea posible hacer formar familia, tiene un aspecto necesario. En campaña nosotros presentamos el Plan Chile Renace, que es un esbozo general de una política de natalidad, pero tenemos un desafío en nuestro país, que es conocer las causas que explican la caída sostenida de la natalidad. Hay algunos datos, hay algunas mediciones, pero lo cierto es que para poder diseñar una política oportuna que responda a las causas, tenemos que conocerlas, claramente. Hay ciertas hipótesis, pero no sabemos con certeza lo que está ocurriendo, y por ende nuestra primera acción va a ser ir a conocer la realidad, escuchar a las familias, y nos interesa sobre la evidencia poder plantear políticas de mediano plazo que tengan cierto impacto. Sabemos sí que la natalidad es un aspecto súper difícil de abordar, que de hecho los países que han implementado políticas saben que han podido frenar la caída, pocos han podido revertirla, pero creemos que es necesario que como país hagamos los esfuerzos. Hoy día no hay políticas orientadas a abordar esta materia de forma coordinada a nivel de Estado, y por ende tenemos un desafío por delante. En esto también queremos impulsar una agenda de apoyo a las familias, políticas sociales, laborales, de cuidado, vivienda y primera infancia, de forma de también poder mostrar de que formar familia, tener un hijo, no sea una situación que te lleve a partir de cero, a retroceder, sino que sea un proyecto que cuente con apoyo. Luego, como sexto eje, tenemos los cuidados, que sabemos también que hoy día, tanto por la realidad de nuestra tasa de natalidad, por el envejecimiento de la población, el cuidado es una condición muy relevante para cuidar el bienestar familiar y la inserción laboral, especialmente de las mujeres. Y en esto tenemos que avanzar hacia un sistema de cuidados accesible y de calidad. En este sentido, nosotros tenemos que implementar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que es una nueva ley que el Ministerio debe liderar. En eso estamos trabajando activamente. Y además tenemos el Plan Generación Dorada, que fue un plan presentado durante la campaña, que incluye una serie de medidas para poder adaptar nuestro país a la realidad de las personas mayores, además de la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores, que incorpora varios de los aspectos que estaban en el Plan Generación Dorada. Reflexiones. Primero decirles que una métrica que nos inspira es pensar en que los hogares funcionen. Más allá del número de beneficiarios, que siempre en general la política social se define la tabla de cuántas personas llegamos, que es muy relevante, también pensar de que los hogares como unidades de observación sean el foco.
Y en eso la política social a veces entra en contradicción entre la realidad de una madre, la realidad de un hijo, pueden entrar en tensión si es que no observan las dinámicas sociales que ocurren dentro del hogar. Y ese va a ser nuestro foco, nuestro esfuerzo. Creemos que de esa manera podemos aspirar a que los hogares estén mejor, que los hogares estén funcionando, que se sientan más protegidos. Y eso va a ser pasar de un relato, por decirlo así, administrativo, es una añoranza, a un relato que sea realidad. Luego, comentarles que, y esto puede ser bueno, es parte de lo que tiene que hacer siempre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero también añadido mi formación profesional, es fundamental que el diseño de la política y lo que nosotros vayamos planteando sea muy conectado con la realidad local y las realidades que ustedes van conociendo permanentemente. Sabemos que hay muchas familias y muchas personas disconformes con el actuar del Estado. Uno lo vive permanentemente cuando está en la calle, ir corrigiendo la implementación de la política, aparte de plantear y rediseñar y proponer cambios, es súper relevante para que el trato del Estado sea mejor y que las personas se sientan atendidas, se sientan con un trato digno. Y ese también va a ser un foco relevante en nuestra gestión. Comentarles también, ahora... ya llegaron los subsecretarios, llegaste tú y Gabriel también. Comentarles que sí, acaban de llegar Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social, porque ellos van a presentar la agenda legislativa, el enfoque legislativo que vamos a tener como ministerio. Y agradecerles la invitación, vamos a estar obviamente en continuo trabajo conjunto. También vamos a recibir muy bien el que ustedes nos presenten los diferentes desafíos que les interese impulsar en esta comisión. Sabemos que como país tenemos muchas cosas en las cuales avanzar, así que gracias, presidente, por esta invitación. Muchas gracias, sí, muchas gracias, ministra. Efectivamente, aquí un poquito antes de cuando estaba el subsecretario de la Niñez exponiendo, nosotros, bueno, ya formalmente el documento de la Mesa de la Niñez había sido aprobado por esta comisión, un documento público, pero también se les había hecho llegar por parte de la Secretaría para que ustedes también pudieran preparar su presentación y fue bastante sorprendente el hecho de que coincidía mucho el diagnóstico y propuestas, medidas, por lo menos los objetivos de este informe con las cosas que desde el Ministerio, ¿cierto?, se habían evaluado. Entonces, vamos a tratar de que ese documento y lo que ustedes tengan también dispuesto, ¿cierto?, sigan jugando de memoria, por así decirlo, para sacar estas tareas adelante, en particular en materia de niñez. También aprovecho, a propósito de que a usted le interesa mucho el tema de la implementación de las leyes, le voy a pedir a la Secretaría que les haga llegar a usted como ministra y el subsecretario, un informe de implementación de la ley del Servicio Mejor Niñez que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional, que está aquí presente, ¿cierto?, ahí atrás. Hola, ¿qué tal? Y que también es bastante interesante porque ellos evaluaron, ¿cierto?, como esto ha sido un tema muy permanente en la comisión, muy persistente, muy importante, por cierto, lo va a seguir siendo. Ellos decidieron hacer una evaluación de la implementación de la ley y es bastante interesante también que ustedes lo tengan para ir, ¿cierto?, tomando antecedentes y criterios en esta materia. Bienvenida, diputada. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo, secretario? ¿Acordemos remitir el informe de la Biblioteca del Congreso? Acordado. Muy bien. El diputado Valenzuela tenía una pregunta y la diputada Fríes también. ¿Quién más? El diputado Castro. ¿Alguien más? Bienvenida, diputada Pizarro. Diputado Ortiz también lo vamos a anotar. Diputado Valenzuela, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida, por supuesto, a la ministra, a los subsecretarios. Gracias por estar acá. Entiendo además que está en 2 comisiones en paralelo, así que no debe ser una tarea sencilla. Mire, parto sobre la base de que soy un integrante nuevo en esta comisión, la primera legislatura en la que participo, y lo que consulto, o lo que le voy a preguntar, ministra, también es posible de preguntarlo nosotros mismos, porque evidentemente hay un diagnóstico más o menos compartido. O sea, los temas que se han puesto en relieve, tanto en la presentación que ha hecho el subsecretario, usted misma, ministra, con el informe que se nos hizo llegar, que trabajó esta comisión, es muy difícil tener una posición distinta respecto a estas prioridades. Y lo decía también el subsecretario, más allá de los matices que podamos tener sobre algunas materias, vamos a tener acuerdos, creo que en general. Pero y aquí a propósito de la política contingente, en esta materia sí creo que no hay debate, que tenemos una urgencia, una emergencia. El país pasa por una emergencia en esta materia. Pero esas emergencias tienen que materializarse en políticas públicas que tienen una bajada en medidas administrativas que son propias del Ejecutivo y en una agenda legislativa también. Muchos de los temas que aborda tanto la comisión como la presentación que hizo el subsecretario y usted misma, ministra, guardan relación con proyectos que van a irrogar gasto fiscal importante. Y a propósito de lo que uno escucha y sabe, tenemos un problema, al menos en términos de ingresos fiscales. Entonces, la pregunta que se efectuó y que creo que no ha sido respondida de forma tan taxativa, y yo entiendo que llevamos menos de 2 semanas de esta administración, si no lo pongo en perspectiva también, ministra, es en específico, para poder materializar estos planes, ¿cuáles son las principales medidas, las medidas más inmediatas que va a adoptar el gobierno, tanto en términos administrativos como en iniciativas legales? Ahí creo que a nosotros también nos permitiría poder tener una mirada en el horizonte legislativo más claro, para también esta comisión, cómo se adecuando en el tratamiento enérgico, rápido, de esas materias. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputada Fríes, vamos a hacer varias preguntas y después las pueden responder mejor todas de una. Gracias, presidente. Bienvenida, ministra, y a las autoridades del ministerio. En esa línea también, pero más en concreto, se ha dicho explícitamente que va a haber un recorte del 3%, al que se suman además un esfuerzo más de 1.000 millones de pesos. Y a mí, en realidad, lo que más me preocupa, evidentemente todos nos preocupa que haya algún recorte, evidentemente no todos van a tener un impacto necesariamente sobre las personas, pero sí me preocupa en relación al Sistema Nacional de Cuidados. ¿Y por qué lo digo? Porque me gustaría saber, digamos, porque es una ley recientemente aprobada, por lo tanto está en sus inicios de implementación, si se van a mantener ahí la suscripción de convenios, la ejecución programática que tiene y la continuidad de los servicios que hoy día hay. Y por otro lado, se había planteado la expansión de la cobertura del Sistema Nacional de Cuidado, si eso todavía se va a mantener en términos de abrir esa expansión y de cobertura, y por otro lado, en concreto también, cómo cae ese 3% respecto de esta cobertura que tenía de 215, pasaba ahora a 250. Entonces, en el fondo va a caer en alguno de esos subtítulos o en alguna de esas medidas, se va a ver afectado lo que iba encaminado del Sistema Nacional de Cuidados, ministra, y si no tiene los detalles ahora, sí, eventualmente cuando los tenga, digamos, para poder hacerle seguimiento a un programa que es tan importante para Chile y que usted lo tiene además como uno de los ejes de su acción. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Casas. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra, al subsecretario. 3 preguntas muy puntuales. 2 de ellas tienen que ver con tema de fortalecimiento de la familia.
Usted comentaba, ministra, esto de que el Estado no se la puede solo en toda esta tarea. ¿Cómo se articula un poco el esfuerzo que hace, por una parte, el Estado con todas las instituciones, con el fortalecimiento de la familia como institución fundamental, ¿cierto?, de la sociedad, y junto con eso, relacionado con las familias de acogida? ¿Cómo atraemos más familias a participar de esto, más allá de los recursos que puedan estar involucrados para la mantención de los niños, etcétera, para hacerlos partícipes de este esfuerzo conjunto? Y la última tiene que ver con el tema de la medición de la evidencia que decía usted que quieren salir a buscar respecto de la natalidad. Si tienen más o menos visto qué mecanismo o instrumento usar y cómo opera. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Ortiz. Y después le damos la palabra a la ministra y después ustedes pueden complementar. Muchas gracias, presidente. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Mucho gusto, Álvaro Ortiz Vera, diputado primerizo por el distrito número 20, provincia de Concepción. Muchas gracias. Pero antes de eso, antes de ser diputado, fui alcalde de Concepción 12 años, concejal 8 años, pero también en el segundo gobierno la presidenta Michelle Bachelet, director regional del Instituto Nacional de la Juventud. Me atrevería a ser yo una de las entidades, si no la entidad pública, cada vez más perdida en el organigrama público, donde se habla de los jóvenes, de en todo, siempre pasa por los jóvenes, principalmente cuando son cosas negativas, y pareciera que como eso vende mucho más desde lo mediático, se deja de lado lo bueno. Pero en fin, a mí me gustaría saber cuál es el plan, la estrategia, la dirección que va a tomar su ministerio en el gobierno del presidente Kast en cuanto al Instituto Nacional de la Juventud, en el entendido que es el organismo en representación del aparataje público en esta materia. Porque siempre hablamos Senadis, FOSIS, con muchos recursos, CONADI, etcétera, y poco se habla del INJUV. De hecho, el año pasado incluso se habló de la posible disolución, ¿verdad?, que iba a desaparecer el INJUV, porque era una de las entidades que pareciera ser no consideraba mucha atención por parte del Estado, más allá del color político del gobierno. Entonces me gustaría saber en cuánto, porque los otros temas me imagino que la vamos a tener muchas veces más acá, así que las vamos a poder hablar y quiero, no es que me crea joven, pero todos lo fuimos en algún momento. Y la juventud, ya que algunos lo ven como una enfermedad, bueno, es la única que se pasa con el tiempo y sin remedios. Dijo Borges. Gracias, diputado. Ministra, tiene usted la palabra para contestar estas preguntas. Después la diputada Pizarro, la diputada Muñoz y la diputada Pizarro le van a hacer, y el diputado Celedón, le van a hacer otras preguntas. Perfecto. Respecto a la primera pregunta, diputado, del detalle de las políticas públicas, nuestras prioridades legislativas, justamente ahora los subsecretarios van a hacer una presentación general de los enfoques de la política del Ministerio con el Congreso. Y de todas formas, también nos gustaría justamente que las distintas iniciativas legislativas las vayamos conversando y comentando desde antes, por lo cual van a estar muy incorporados en el proceso. Luego le daré la palabra a los subsecretarios para que puedan dar el detalle. Diputada, respecto al recorte del 3%, nosotros en esto tenemos un mandato también del presidente de que no tocaremos beneficios sociales y que justamente lo que debemos hacer es lograr de que la inversión y el gasto que realiza nuestro país sea eficiente y vaya en beneficio de las personas más vulnerables. El Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado tiene un informe financiero, pero ese informe financiero no tiene financiamiento. Por lo cual nosotros estamos evaluando y estamos trabajando junto a la DIPRES para ver cómo hacer la implementación de la política y en caso de ser necesario también discutir en el Parlamento diferentes posibilidades. Sabemos sí de que es muy necesario para un grupo de la población relevante la implementación y por lo mismo estamos trabajando con un equipo focalizado en esta materia.
Fortalecimiento familiar, diputado. Aquí la realidad es compleja, pero hay evidencia, y no sé si el subsecretario anteriormente alcanzó a tocar alguna de las propuestas que queremos implementar. Pero primero, los casos de violencia intrafamiliar hay un porcentaje, en esto nunca podemos generalizar los casos, cada realidad familiar es distinta, es compleja, de que hacer un apoyo temprano a la crianza puede colaborar en que las relaciones y los vínculos familiares sean más saludables y justamente no lleguemos a situaciones de estrés que después nos llevan a lamentar muchos casos de desvinculación familiar, institucionalización, por lo cual nuestro foco va a ser en tener un trabajo muy preventivo. La semana pasada, por ejemplo, fui a la Fundación Guadalupe Acoge, que está haciendo un programa de revinculación familiar con seguimiento hasta los 20 años de esa familia, súper exitoso. O sea, en nuestro país podemos rescatar distintos programas que están teniendo un impacto positivo. Ellos están trabajando ahora con MIDE UC también para que su política pueda tener una mayor escalabilidad. Pero claro, en esto tenemos que actuar coordinados, también cambiar algunos modelos que se están implementando y que requiere justamente de vincular a muchos actores que hoy día están teniendo impacto y llegada a las familias. Las familias de acogida son fundamentales, especialmente los niños de 0 a 3. Ahí lo que hemos conversado con el subsecretario y estamos trabajando es en tener una diversidad de familias de acogida. Sabemos que hay muchos niños que están llegando a los hospitales y que están sufriendo situaciones de abandono por el consumo de sustancias de la madre, también tenemos un consumo de drogas preocupante. Y para ello tenemos que tener familias especializadas que puedan atender la realidad de estos niños que tienen un tratamiento diferente. Y por eso hay que tener, por decirlo así, una oferta que acoja las realidades particulares y hacer campañas de familias de acogida y generar incentivos para las familias de acogida. Ahí tenemos desafíos. Respecto a la natalidad y la medición, justamente tenemos un subsecretario de Evaluación Social que está levantando datos sociales permanentemente, es quien coordina la encuesta CACEN, por ejemplo, y ahí tenemos por delante el hacer una medición que estamos evaluando el mecanismo. Puede ser a través de métodos cualitativos combinados con métodos cuantitativos. Yo creo que entre más compleja sea la información que levantemos, mejor va a ser la política que vamos a impulsar. Así que estamos ahora trabajando para usted en esa materia. Y el INJUV, yo creo que el subsecretario quiere contestar la pregunta del INJUV. El subsecretario Alejandro Fernández, de Servicios Sociales. Y lo que había dicho también al principio, la primera pregunta que también dijo que la iba a complementar. Y también sí, me tienen que hacer la... Subsecretario, bienvenido a esta comisión. Muchas gracias. ¿Cómo está, presidente? Por su intermedio aprovecho de saludar a todos los diputados, diputadas, felicitarlos, a los que primera vez llegan al Congreso y a los reelectos también. Y en particular aprovecho de hacer un saludo ahí a nuestros dos parlamentarios que los conocieron más para Chile y qué bueno que se sienten juntos, significa que esas instancias están generando el objetivo, que era un programa para generar diálogo entre personas de distintos sectores políticos, porque ese es el espíritu que tiene que primar, ¿cierto? Y que esperamos que prime también en esta comisión, en las otras comisiones y en general en el Congreso. Diputado, bueno, llevamos un poco más de 10 días, así que le puedo dar la respuesta estándar de estamos estudiándolo. Nos juntamos con el director nacional y su director, miembro de su equipo, Juan Pablo Dualde. Nos juntamos con él hace unos pocos días. Él fue nombrado hace varios años, está titular en el cargo para la televisión pública. Conversamos con él y obviamente uno de los focos que tuvimos en esa reunión fue que nos presentó el plan de reestructuración del Instituto de la Juventud. Hay un diagnóstico de parte de ellos compartido en que hay muchas cosas que cambiar. Como decía usted, esto se discutió el año pasado acá en el Congreso, así que hoy día lo tenemos sobre la mesa, hay que analizarlo, discutirlo y ver cuál va a ser finalmente la propuesta que tome este gobierno, ¿no? Y será debidamente informada acá en el Congreso también. No sé, ¿qué otro tema pendiente? La presentación, ¿no? Del enfoque legislativo. Vamos a hacer algo bastante breve porque entiendo que quedan 15 minutos de acuerdo a la hora de citación. Hay más preguntas. Ya. De manera macro,
Perfecto. No sé dónde podemos pasar. Gracias, Tamara. A ver, respecto a la agenda legislativa, sobre todo pensando en aquellos parlamentarios que se están incorporando, el Ministerio de Desarrollo Social, y yo soy en particular de su Secretaría de Servicios Sociales, tiene muchas temáticas, muchas son parte de esta comisión. Vemos los temas relacionados a discapacidad, que hay mucho proyecto de ley en ese ámbito y que estaremos súper llanos a conocerlo y discutirlo en profundidad. Personas mayores, temas relacionados obviamente a pueblos originarios, temas de juventud, así como en general temas vinculados a políticas sociales con el objetivo de poder disminuir los niveles de pobreza, ¿cierto? Y ojalá consolidando ingresos autónomos para que no se genere una dependencia particular de las personas respecto al Estado. Eso como a grandes rasgos. Por lo tanto tenemos cosas de desarrollo social, temas de familia, temas de derechos humanos y pueblo originario, personas mayores y discapacidad. Respecto al foco programático y estratégico, esto la ministra algo lo comentó, pero aprovecho de profundizar. Nosotros creemos en la relevancia, por supuesto, de la legislación, ¿cierto?, de hacer cambios legales en el Congreso, pero también queremos aprovechar muy buenas leyes que se han aprobado acá, grandes cambios a nivel de sistemas, sistema nacional, por ejemplo, la diputada comentaba recién, ¿cierto?, respecto al cuidado, pero hay muchas políticas públicas que se han discutido, que han salido muy bien aprobadas, transversales, pero que lamentablemente cuando vemos cómo se están ejecutando territorialmente no siempre están cumpliendo el objetivo deseado o prometido. Entonces parte del foco que queremos poner como desde la subsecretaría del ministerio es poder tener un trabajo territorial, no solamente en el sentido de cuando uno va a conversar con la gente, ¿cierto?, y saca fotos, sube a las redes sociales, sino también una conversación mucho más silenciosa, donde vamos a levantar un diagnóstico con las personas, los ejecutores de los programas a nivel comunal, así como también a las personas beneficiarias, porque creemos que muchos de los cambios que se pueden hacer, basta con hacer ajustes a nivel programático. Insisto, esto no tiene que ver con renunciar al trabajo legislativo, sino también con hacer cambios en la ejecución y que pueden ser de alto impacto. Voy a mencionar... sí, dale nomás. Ya, respecto al tema legislativo, estamos estudiando los distintos proyectos de ley. Hay muchas mociones presentadas por distintos parlamentarios, de hecho varios de aquí de los presentes. Por lo tanto, queremos estudiar qué es lo que existe. Creemos que antes de avanzar con muchas iniciativas, tenemos que aprovechar el trabajo que ya se ha hecho. En algunos casos están avanzados incluso en algunas comisiones. Por lo tanto, partimos de esa base. Y bueno, el año pasado en particular se estuvo discutiendo mucho sobre Servicio Nacional de Protección y otras políticas que ustedes ya han mencionado. Este año... Por acá pasó el proyecto, pero igual quiero aprovechar de hacer presente en enero este proyecto sobre derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales, principalmente dirigido a mujeres embarazadas y niños y adolescentes. Ese proyecto se aprobó acá en la comisión, 10-0, así que muy buen resultado. Hoy día va a entrar a desarrollo social. Eso es un proyecto que nació desde acá, que se está tramitando y por lo tanto desde ya cuenten con el apoyo del Ejecutivo. El presidente de hecho ordenó poner urgencia al proyecto, de hecho ya se ingresó la semana pasada esta urgencia y por lo tanto ahí los invito también a que trabajemos de forma colaborativa para avanzar en ese proyecto que nos parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Respecto al resto de los proyectos de ley, esto es un marco muy general. Van a responder al marco que dio la ministra en términos del foco que va a tener los proyectos legislativos. No estamos hoy día entrando con una pila de proyectos, sino que queremos, como decía, estudiar, trabajar de manera muy colaborativa con ustedes. Sabemos que hay muchos proyectos. Cuando tengan iniciativas nuevas, por favor, cuenten con nosotros. Sabemos que muchas veces los proyectos de ley que quieren presentar en el Congreso no cuentan con la iniciativa, no tienen la iniciativa para poder empujar esos proyectos, son exclusiva, de facultad exclusiva del presidente, y por lo tanto cuenten con todo nuestro apoyo. Estamos muy disponibles para trabajar de manera colaborativa, así que ante el medio de usted, presidente, quedamos muy disponibles y ahora a continuación va a presentar el subsecretario Ugarte. Subsecretario, quedó de espalda, ¿es la misma presentación, no? Sí, pero o algún comentario, sí. Primero, muchas gracias, presidente. Por intermedio de usted también saludar a todos los demás diputados y diputadas. La presentación es más larga, pero dado el tiempo, voy a tomarme unos 5 minutos
resumiendo todo lo que tengo. La Subsecretaría de Evaluación Social tiene un rol de entregar insumos para la toma de decisiones. Nosotros generamos mucha información que utilizan diversos órganos. Evaluamos programas sociales, evaluamos también las inversiones, los proyectos de inversión, y también tenemos un mandato súper importante de generar información del diagnóstico socioeconómico con el que se toman decisiones de política pública. Y ahí, refrendar lo que decía la ministra, nosotros este año uno de nuestros proyectos principales es la encuesta CACEN. Se levanta la encuesta CACEN entre noviembre y enero, entre noviembre de este año y enero del próximo. Hubo un cambio en la metodología de la medición de la pobreza que fue transversal, y ese cambio se mantiene en el fondo. Nosotros vamos a continuar con la medición que se viene haciendo, que fue una mejora. La pobreza por ingreso, la medición de la pobreza por ingreso mejoró a nuestro juicio, al igual que la multidimensional. Entonces eso va a ser muy importante para seguir el termómetro de cómo está la situación de pobreza en el país. Y junto con eso, el Observatorio Social. Y aquí yo vengo un poco en representación de un equipo técnico muy bueno que está en la subsecretaría de muy alto nivel, y también nuestra intención es poder levantar información que ahora más que nunca se necesita respecto al tema de la natalidad y el envejecimiento. Entonces, también nuestra prioridad es encontrar fuentes de información, generar información que nos permita entender de mejor modo lo que está sucediendo hoy día, cosa de que las decisiones que se tomen, y ese es nuestro foco, se tomen con la mejor decisión y del más alto estándar posible. Y por último, solamente lo que mencionaba la diputada Fríes respecto al Sistema Nacional de Cuidado. Estamos corriendo a toda máquina para poder implementar este sistema. Se requiere la dictación de algo así como 10 decretos en un tiempo muy acotado. Se está oficiando también a los distintos servicios para ver cómo van cumpliendo con los compromisos que ya estaban en la política nacional. Entonces ahí se está definiendo también la Secretaría Ejecutiva que ha radicada en el Ministerio. Entonces todo eso es un trabajo muy coordinado y a toda máquina para avanzar en ello. Eso resumiendo, yo sé que no tenemos mucho tiempo más, pero si salen más preguntas, feliz de responder. Muchas gracias, sí, presidente. Efectivamente, muchas gracias a usted, subsecretario. Tenía preguntas la diputada Muñoz, la diputada Pizarro y el diputado Celedón. Brevemente, porque efectivamente nos queda poco tiempo. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Bueno, muy resumido, yo primero quiero destacar el trabajo que nosotros realizamos con esta mesa. Yo sé que les llegó a ustedes al correo, pero es un trabajo que hicimos de manera transversal durante todo el año pasado, los distintos parlamentarios. Pero también, aparte de este trabajo, yo quería recordar muy brevemente las comisiones investigadoras también que se realizaron acá en la Cámara. Y habían como dos focos específicamente. Uno, bueno, lamentablemente todo lo que es la explotación sexual infantil que ha ocurrido, ¿cierto? Cual es dramático, donde también hay que poner un foco ahí, porque es inaceptable que hasta el día de hoy eso esté ocurriendo. Incluso hubieron dos comisiones investigadoras al respecto. Y lo otro fue una comisión investigadora también por las largas listas de espera que estaban viviendo, ¿cierto?, en el ámbito de salud, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños que están bajo el cuidado del Estado, que lamentablemente, ¿cierto?, no se había subsanado. Entonces, yo estoy contando algunas cosas de manera genérica, son muchos temas más en detalle, pero lo cuento así para que también confiando, ¿cierto?, en que estas cosas de una vez por todas se van a subsanar, de que de una vez por todas va a haber algún trabajo más profundo en esta área, aparte de los focos que ustedes también están planteando. Pero este instrumento que nosotros hemos creado con estas propuestas yo encuentro que también son relevantes. Y también las alertas que hemos levantado con las distintas comisiones investigadoras, porque me parece inaceptable que el Estado en su conjunto esté lamentablemente al debe. No solamente me refiero como, nosotros en el área, ¿cierto?, como Poder Legislativo, me refiero también el Ejecutivo en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, ¿cierto?, vivienda, etcétera. Cómo este gigante tiene que coordinarse para estar al servicio, ¿cierto?, de nuestros niños. Y, bueno, insistir, espero que en salud hayan mejoras definitivas, porque eran impresentables las listas de espera que llevaban años y años y años sin solucionarse. Y eso va en el trabajo, ¿cierto?, intersectorial que debe tener el Estado de Chile al servicio de nuestros niños. Gracias, presidente. No, yo entiendo que, bueno, muy buenas tardes, saludarle a los subsecretarios y a la ministra. Esta es una comisión que, cosa curiosa, logró trabajar armónicamente una propuesta. Fundamentalmente refería a las niñas, niños y adolescentes que están bajo la responsabilidad del Estado,
de un Estado que hasta ahora no da abasto, un Estado que no tiene los recursos suficientes. Usted mismo señaló que no tenemos recursos en algunas áreas, y que la consecuencia de eso es el sufrimiento de estos niños, niñas y adolescentes. Están recién partiendo, no quiero generar una discusión entre nosotros, sí quiero expresar mi preocupación que si se habla de una reducción del 3% en el aparato público, a mí me gustaría saber dónde en este ministerio, más específicamente, porque quiero decir algo que es extremadamente preocupante. El trabajo que nosotras y nosotros hicimos expresa que se necesita más recurso humano especializado en distintas áreas para el bienestar, salvaguardar la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes a cargo del Estado en sus distintas formas y trabajos. Por ejemplo, una clínica psiquiátrica estatal para tratar las adicciones de adolescentes, que se gasta casi el 80% del presupuesto en un niño o niña. Y muchas otras cosas que están en ese plan, pero yo quiero saber ese 3%, ¿dónde se va a gastar? Porque lo que más necesitamos para resguardar la vida de niñas y niños adolescentes a cargo del Estado son recursos de todo tipo. Entonces yo digo, ustedes piensan aumentar aquello, solicitar aquello. Nuestra propuesta de trabajo es una propuesta que requiere inversión de todo tipo, proyectos de ley y también decretos de ley. Y eso se traduce en voluntad política. Y quiero sí decir que las niñas y niños no es un eslogan, no pueden seguir esperando, no pueden. Las situaciones son terribles. Aquí los diputados y diputadas nuevos se van a dar cuenta que uno sale hasta a rato frustrada de sentir que no hace nada, salvo que nos acostumbremos a llegar denuncias y salir, porque es muy dramático. Entonces a mí me gustaría, a lo mejor no ahora, pero sí ver, presidente, una próxima visita con propuestas más claras, porque los niños y niñas y adolescentes de verdad no pueden seguir esperando. Y para eso hay que tener voluntad política de cambiar esa situación. Entonces quisiera invitarles, si al presidente le parece, así de patúa, presidente, pero ya con respuestas más claras de iniciativa. ¿Qué es lo que queríamos con el trabajo que hicimos? Efectivamente, al principio de la sesión la diputada Fríes había sugerido, porque que seguramente el tiempo no nos iba a alcanzar, todavía tenemos pendiente aquí la pregunta del diputado Celedón, y la respuesta, ¿cierto?, a estas últimas tres preguntas de la ministra y sus subsecretarios y asesores. Pero una propuesta es efectivamente invitarlos para una próxima sesión o quizás, como dice usted, esperar un tiempo, no sé cuál sería ese tiempo, quizás podrían responder algo así. A la vuelta de la distrital podría ser, y por lo tanto eso son 2 semanas, para que vuelvan con algo más concreto, quizás aterrizado. Puede parecer algún tipo de presión por parte de esta comisión, pero también sabemos y creemos que lo vale, porque estamos contra el tiempo. Cada segundo, ¿cierto?, que pasa es, bueno, usted misma, ministra, pudo ver dio las cifras, ¿eh? Cada 4 horas que pasa, ¿cierto?, hay un abuso, por ejemplo. Entonces, efectivamente podríamos acordar al tiro para el regreso de la distrital una invitación a usted, ministra, ¿ah? Ya queda aquí explicitada, para poder ir aterrizando un poco estas cosas. A usted y a los subsecretarios, por cierto, ¿ah? que técnicamente cada uno tendrá aquí que aterrizar sus propias labores, ¿ah? Y lo doy por acordado esto, ¿cierto?, la invitación. Muy bien. Acordado. Ay, perdón. Diputado. Sí, presidente, yo quisiera proponer que en esa misma oportunidad también invitáramos a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay una parte muy importante de estas materias que están radicadas en esa subsecretaría, así que creo que sería importante que tuviésemos el panorama completo. ¿Sumamos al acuerdo? Sí.
efecto de la invitación, si usted me autoriza, para que me precise la invitación para continuar? La invitación es a la ministra, Sí. a su subsecretario y la subsecretaria de Prevención del Delito. ¿Con el objeto de seguir profundizando los lineamientos del gobierno en agenda legislativa, de materia política pública. Lineamientos concretos. Claro. Lineamientos concretos de agenda legislativa, ya. Sí. Diputado Celedón, para cerrar y después esperamos las respuestas de la... Pero póngale micrófono igual, diputado. Voy a renunciar a hacer la pregunta para darle la palabra a la ministra y... Muchas gracias. De todas maneras, exacto. Va al contraataque, ¿cierto?, con mayor línea. Muchas gracias, diputado. Ministra. No sé si profundizar o avanzar. Primero sobre justamente el trabajo que ustedes han realizado como comisión, a nosotros nos parece fundamental ocuparlo como una base de trabajo de aquí en adelante. Eso decirlo, o sea, estamos estudiándolo, estamos en eso. Creo que es un excelente insumo. Como decía el presidente, coincidimos en muchos aspectos y por ende aquí no hay que inventar la rueda, ya hay una base. Ustedes han escuchado muchos actores, han hecho un trabajo muy, muy importante y eso para nosotros es algo que de verdad es muy valioso, muy rescatable. Ojalá en todas las comisiones tuviésemos un diagnóstico tan robusto y también orientaciones en la acción tan claras. Respecto, diputada, a la realidad y a la urgencia y también en el fondo el temor por la reducción de gasto, decirle que nosotros tenemos un compromiso profundo con esta realidad. Y yo sé que esto ha pasado muchas veces, que ha habido un nuevo sistema de protección, que estamos todavía en la implementación y que es una larga historia de vulneraciones, pero como equipo estamos corriendo, como decía el subsecretario, porque efectivamente cada día que pasa vemos que la realidad social que enfrenta nuestro país en materia de niñez es más grave y también es un círculo que no logramos romper. Y por eso es clave que tengamos una agenda legislativa en caso de ser necesario correcciones profundas, pero también que mejoremos la gestión. Creemos que hay mucho que avanzar en gestión. Estamos en un servicio que ha cambiado de dirección permanentemente, tenemos que fortalecer el liderazgo, tenemos que mirar experiencias de afuera, tenemos que hacer todo lo posible porque justamente los niños estén mejor, las niñas y adolescentes. Así que nos quedamos con el encargo, vamos a venir el día 6 de abril a presentarles el avance de nuestras propuestas legislativas y también muy disponibles a que nos reunamos, conversemos desde antes, para poder también que ustedes vayan conociendo en detalle lo que vamos a presentar en esa ocasión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, subsecretarios, colegas diputados, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.